La batalla de Orsinia fue una batalla que tuvo lugar entre los años 320 o 319 entre las tropas de Eumenes de Cardia y Antígono Monoftalmos cerca del asentamiento de Orsinia. La batalla fue precedida por la primera guerra de los diádocos entre el regente del imperio macedonio Pérdicas con el sátrapa de Egipto, Ptolomeo, y los cogobernantes de Macedonia, Crátero y Antípatro. La guerra se libró en dos teatros. El ejército real, liderado por Pérdicas, fue a Egipto, mientras que a Eumenes se le confió el liderazgo de las tropas en Asia Menor. Eumenes obtuvo dos brillantes victorias, durante las cuales murieron Crátero y el sátrapa de Armenia, Neoptólemo. En Egipto, por su parte, Pérdicas fue asesinado por líderes militares rebeldes. Durante la posterior división del imperio, en el Pacto de Triparadisos, el nuevo regente del imperio, Antípatro, ordenó al sátrapa de la Gran Frigia, Antígono, que derrotara a los restos de los partidarios de Pérdicas, a los que pertenecía Eumenes. Las razones de la derrota de Eumenes en Orsinia fueron la incapacidad de los partidarios de Pérdicas para unir fuerzas y nombrar un líder común, además de la traición del comandante de caballería, Apolónides, y también, posiblemente, la astucia de Antígono para ocultar el verdadero tamaño de su ejército. Tras la derrota, Eumenes y los restos de su ejército se refugiaron en la inexpugnable fortaleza de Nora. Antígono, a su vez, volvió a subordinar las posesiones de Capadocia y Paglafonia, las cuales estaban bajo el mando de Eumenes. Además, organizó el asedio de Nora y luego derrotó los restos de los partidarios de Pérdicas en la batalla de Cretópolis. Tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323, el imperio macedonio, en la partición de Babilonia, se dividió entre los líderes militares de Alejandro bajo el control formal del regente del imperio, Pérdicas. Los conflictos entre los antiguos comandantes de Alejandro llevaron a crecientes contradicciones internas y al estallido de una guerra por una nueva redistribución del poder en el imperio macedonio, la cual se llamaría la Primera Guerra de los Diádocos. En el Consejo de Guerra, Pérdicas declaró que el sátrapa de Egipto Ptolomeo había desobedecido las órdenes de los reyes con respecto al entierro del cuerpo de Alejandro, y los cogobernantes de Macedonia, Crátero y Antípatro, proporcionaron refugio al deshonrado sátrapa de Frigia, Antígono. En este sentido, Pérdicas consideró necesario ser el primero en declarar la guerra a los líderes militares rebeldes antes que reunieran sus fuerzas. En el Consejo Militar se decidió iniciar una campaña en Egipto y no en Macedonia. Durante la campaña de Egipto, Pérdicas nombró a Eumenes como estratega autócrata sobre las tropas al oeste de los montes Tauro. Su tarea principal era proteger el estrecho para que las tropas de Antípatro y Crátero no pudieran cruzar a Asia. Las operaciones militares del enfrentamiento entre los diádocos se desarrollaron en dos teatros de combate. En Asia Menor, Eumenes derrotó a las tropas del sátrapa de Armenia Neoptólemo y al comandante militar Crátero. Casi simultáneamente con la batalla del Helesponto, el regente del imperio Pérdicas fue asesinado en Egipto por comandantes rebeldes. Según Diodoro Sículo, la noticia de la victoria de Eumenes en el campamento real de Pérdicas se conoció pocos días después del asesinato de este. La muerte de uno de los líderes militares más populares, Crátero, causó una impresión particularmente dolorosa entre los macedonios. En una reunión militar general, Eumenes, junto con 50 partidarios de Pérdicas, fueron condenados a muerte por rebeldía. Con la nueva redistribución del poder del imperio macedonio, Antípatro, antiguo enemigo de Eumenes, se convirtió en regente. Al sátrapa de la Gran Frigia, Antígono, se le encomendaría la tarea de liderar las tropas reales para derrotar a Eumenes. En estas condiciones, Asia Menor se convirtió en el lugar donde se reunían la mayoría de los representantes del partido de Pérdicas. Por su parte, Antígono y su ejército se establecieron para pasar el invierno en Frigia. Existen discrepancias en fuentes antiguas sobre la ubicación de los cuarteles de invierno del ejército de Eumenes. Plutarco afirmó que Eumenes pasó el invierno en Queleni. Diodoro Sículo dice que en Capadocia. Polieno que en una zona fronteriza entre Frigia y Capadocia.
En ese momento, comenzaron las negociaciones entre los líderes militares del partido de Pérdicas, que no lograrían ponerse de acuerdo sobre el mando conjunto y la unificación de las tropas. Ni Alcetas ni Átalo estaban dispuestos a someterse al más fuerte y talentoso Eumenes, porque no ocultaron su envidia incluso durante la vida de Pérdicas. A la propuesta de alianza respondieron: Alcetas es hermano de Pérdicas, Átalo es su yerno, Polemón es hermano de este último. Ellos son las autoridades y Eumenes debe obedecer sus órdenes. A esto, según Plutarco, Eumenes dijo: se sigue el proverbio, no se piensa en un mal. Antígono buscó cumplir con los deberes que le habían sido asignados lo más rápido posible, apoderándose así de nuevas posesiones y fortaleciendo su propio poder. Comenzó a hacer generosas promesas a los líderes militares y soldados rasos del ejército de Eumenes que decidieron pasarse a su lado. Inmediatamente, después de pasar el invierno en Frigia, Antígono emprendió una campaña. Eumenes y su ejército también abandonaron sus cuarteles de invierno y fueron al encuentro de Antígono. Poco antes de la batalla, uno de sus comandantes, Pérdicas, abandonó a Eumenes. Se le unieron 3.500 soldados de infantería y 500 jinetes. Eumenes confió la persecución de los desertores a otro líder militar de nombre Fénix, quien realizó una marcha nocturna intensificada y atacó al campamento dormido, obteniendo una victoria incondicional. Posteriormente, Eumenes ejecutó a los instigadores de la rebelión, incluidos Pérdicas, que fue capturado por Fénix. Los guerreros comunes recibieron perdón y fueron distribuidos entre otras unidades. Antígono también pudo acordar la traición con el comandante de caballería de Eumenes, Apolónides, incluso antes de la batalla. Antígono estudiaría cuidadosamente las tácticas de Eumenes, quien puso sus principales esperanzas en la caballería. Por lo tanto, hizo todo lo posible para ganarse al comandante de la caballería de Eumenes y también tenía la intención de utilizar los elefantes para contrarrestar la caballería enemiga. Diodoro Sículo estimó las fuerzas de Antígono en 10.000 infantes, la mitad de los cuales eran veteranos macedonios, 2.000 jinetes y 30 elefantes. Sin embargo, bajo el mando de Eumenes, habían 20.000 falangistas y 5.000 jinetes. La historiografía justifica esta desigualdad de fuerzas por la necesidad de que Antígono dejó parte del ejército para contrarrestar a los perdicanos residentes en Fisidia. Además, es posible que los datos de Diodoro no correspondan a la realidad, ya que se referían exclusivamente al ejército personal de Antígono, sin tener en cuenta los refuerzos proporcionados por Antípatro. Cornelio Nepote argumentó que las fuerzas de Antígono eran significativamente superiores a las de Eumenes. Polieno, entre otras cosas, menciona las tropas aliadas que llegaron a Antígono poco antes de la batalla. Es de destacar la inconsistencia de los datos de Diodoro Sículo. Este antiguo autor afirmó que tras la batalla de Orsinia, Antígono hizo una marcha forzada para luchar contra Alcetas en la batalla de Cretópolis. Según Diodoro, Antígono comandaba un ejército de 40.000 soldados de a pie, 7.000 jinetes y 30 elefantes de guerra. Es posible que Antígono haya podido engañar a Eumenes al evaluar el tamaño de su ejército, incitando así a este último a comenzar la batalla en condiciones desfavorables. Los historiadores no saben dónde se encuentra Orsinia y en consecuencia dónde tuvo lugar la batalla. Hay al menos dos versiones en la historiografía. Según el primero, el asentamiento estaba ubicado cerca de la moderna ciudad de Ulukishla. Según otra versión, la batalla tuvo lugar en la llanura central de Capadocia. Entre los muchos problemas a la hora de reconstruir los acontecimientos del periodo de las guerras de los Diádocos está la dificultad de fecharlos. La batalla de Orsinia tuvo lugar al año siguiente después de la victoria de Eumenes sobre los ejércitos de Crátero y Neoptólemo en el Helesponto. Sin embargo, en la historiografía moderna existen enfoques para determinar la fecha de un evento particular en las guerras de los Diádocos, las cuales se denominan cronología alta y baja. También
se destaca un enfoque híbrido de la datación que utiliza elementos de las cronologías altas y bajas. Al principio, Antígono con todas sus fuerzas pudo tomar posesión de las estribaciones que dominaban la llanura, donde estaba estacionado Eumenes con su ejército. Durante la batalla posterior, Apolónides, con la caballería, inesperadamente para Eumenes, se pasó al lado de Antígono, lo que determinó el resultado de la misma. Según Plutarco, Apolónides fue capturado por Eumenes en batalla y posteriormente ahorcado. Según Diodoro Sículo, las pérdidas de Eumenes ascendieron a 8.000 soldados. Antígono también pudo capturar un convoy enemigo. La traición de Apolónides arruinó por completo el curso de la batalla y no permitió a Eumenes utilizar su talento y la ventaja numérica del ejército. Según Diodoro Sículo, entonces con los restos de su ejército huyó a Armenia, donde esperaba formar una alianza con el gobernante local Orontes y reponer todas sus fuerzas. Plutarco y Polieno cuentan una historia más compleja con variaciones. Según estos autores antiguos, durante la retirada, Eumenes, sin que Antígono lo advirtiera, dio media vuelta y regresó al campo de batalla por un camino circular. Allí realizó el ritual de quemar y enterrar los cadáveres de los soldados caídos, tras lo cual partió. Durante la retirada, Eumenes pudo capturar el tren de equipaje de Antígono, el cual estaba custodiado por Menandro. Eumenes rechazó deliberadamente el rico botín porque temía que saquear el tren de bagajes solo sobrecargaría y retrasaría a su ejército. Por eso, advirtió a Menandro a través de su hombre sobre el peligro que lo amenazaba. Menandro se ocupó de transportar los carros a las montañas, mientras Eumenes continuaba su campaña sin obstáculos. Antígono, al enterarse de lo sucedido, dijo: «Sois unos excéntricos». No se preocupaba por ti en absoluto, sin tocar a tus seres queridos. Simplemente tenía miedo de que, en vuelo, esta presa se convirtiera en un pesado grillete para él. Así, según Plutarco, Menandro no entendió el truco de Eumenes y, aunque salvó el convoy del saqueo, perdió la oportunidad de derrotar al enemigo. Eumenes y los restos de su ejército se refugiaron en la pequeña fortaleza inexpugnable de Nora. Antígono estableció un asedio, subyugó las antiguas posesiones de Eumenes y luego se dirigió a Fisidia, donde en la batalla de Cretópolis derrotó los restos de los partidarios de Pérdicas, pero ese es tema para otro video. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.